amo a Dios? ¿O darías tú la segunda respuesta? Señor, en realidad yo no debería entrar al cielo, pero he confiado en lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz. La respuesta número 2 es la correcta. Porque si tú te fijas en la respuesta número 1, lo que predomina es lo que tú has hecho. Yo y yo. Por supuesto, no es malo hacer obras. No es malo. Al contrario, la palabra de Dios dice, muéstrame tu fe por tus obras. Pero las obras son el producto de que tú amas a Dios. No son la base para salvarte. Mientras que en la respuesta número 2, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. En la respuesta número 2, confiamos en las cosas que Jesús hizo por nosotros, porque Él es el que te da la salvación. Tenemos que hablar de conceptos también poco agradables. Tenemos que hablar de un concepto que tiene que ver con tu salvación. El concepto del pecado. El pecado que nos separa de Dios. ¿Cuál es la definición del pecado? Bueno, pecado en el primer siglo era una palabra común y corriente. Tenía que ver con la idea de un blanco y de aquel arco y aquella flecha que apuntaba al arco. Cuando tú apuntabas al blanco y no dabas en el blanco, la gente decía, pecaste, pecaste. Porque pecado significa no dar en el blanco. Tal vez tú apuntabas directo al blanco y la flecha se iba por otro lado y tu amigo se reía y lo que te decía es, pecaste. Eso es pecado. Eso es el concepto, la definición de pecado. Pero hoy en día no es tan sencillo. Hoy en día no te puedes reír del pecado, porque el pecado es algo muy serio. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice que el pecado es infracción o quebrantar la ley. Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 23 dice que todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la gracia, porque por gracia sois salvos. Ahora, si vamos al primer pecado que se registra en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Recordamos que Adán y Eva estaban en un maravilloso jardín. Recordamos que Adán y Eva disfrutaban del maravilloso jardín llamado Edén. Todo lo tenían ellos a su disposición. Dios les da que ellos disfruten de ese jardín. Lo único que Él les dice es que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán. Porque el día que de él comieran, ciertamente morirás. Como tú sabes, ellos transgredieron la ley de Dios y comieron de aquel fruto prohibido. ¿Qué había dicho Dios que iba a pasar cuando ellos comieran de ese fruto? Dice que iban a morir. ¿Pero qué clase de muerte era? ¿Murió Adán y Eva el día que comieron de ese fruto? Bueno, la historia nos dice que no murieron. Tuvieron sus hijos, siguieron viviendo por mucho tiempo en este mundo. No murieron físicamente, pero ¿sabes una cosa? Murieron espiritualmente, porque su relación con Dios se interrumpió el día que ellos pecaron. De igual manera, cuando nosotros pecamos, nuestra relación con Dios se interrumpe. Cuando nosotros hemos buscado lo malo, nos hemos apartado de Dios. Tú y yo hemos estado como Adán y Eva, unidos a Dios, unidos a Dios. ¿Cuándo se produce esto? Bueno, esto se produce cuando nacemos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, la palabra de Dios nos enseña que nosotros nacemos cerca de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
El Hijo no llevará el pecado del Padre. Cuando tú naces, naces sin pecado. Tus padres no te transmiten ningún pecado. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Quiere decir que cuando tú naces, tú no traes pecado de tus padres, tú no traes pecado de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Tú naces limpio. El hombre nace cerca de Dios. No estamos separados de Dios cuando nacemos. No heredamos el pecado de Adán cuando nacemos. El Hijo no hereda el pecado del Padre. Nacemos limpios cerca de Dios hasta que pecamos. ¿Cómo se demuestra esto? En Romanos capítulo 5, versículo 11, la palabra de Dios nos enseña qué es lo que ha pasado. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué habla de que en Cristo Jesús hemos recibido reconciliación? ¿Por qué habla de esto? Bueno, habla de esto porque en algún tiempo fuimos amigos de Dios. En algún tiempo nacimos cerca de Dios. ¿Y cuándo fue esto? Según Ezequiel capítulo 18, recuerda que fue cuando naciste. Cuando naciste, naciste limpio, naciste cerca de Dios, naciste sin pecado. Pero cuando pecaste, te separaste de Dios. Te hiciste enemigo de Dios y ahora necesitas la reconciliación. Necesitas la reconciliación. ¿Qué significa ser reconciliado? Como dice el versículo 11, que hemos recibido la reconciliación. Reconciliación significa volver a ser amigos. Volver a ser amigos. Quiere decir que estábamos separados, pero que en un tiempo éramos amigos. ¿Cuándo éramos amigos? Cuando nacimos. ¿Cuándo nos hicimos enemigos? Cuando pecamos. ¿Y ahora qué sucede en Cristo Jesús? Somos reconciliados. Volvemos a ser amigos. ¿Cuándo volvemos a ser amigos? Cuando los pecados son removidos. Cuando los pecados son perdonados. En el versículo 12 también dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay que ser cuidadosos al leer este pasaje, porque mucha gente se basa en este pasaje para decir que el pecado pasó a todos los hombres, pero el pasaje no nos está diciendo eso. ¿Qué fue lo que pasó por un hombre? ¿El pecado o la muerte? La Biblia dice que fue la muerte, no fue el pecado. Dice que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuándo pasó la muerte a mí? ¿Cuando nací? No. La muerte pasó a mi vida cuando pequé. Porque cuando nací, yo era amigo de Dios. Pero pequé y me separé de Dios. Vamos a ver un par de maravillosos conceptos para repasar esta verdad. Isaías 59, versículo 2, nos enseña cuándo fuimos separados. Pero vuestros pecados, vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entiende estos conceptos. Vimos en Ezequiel capítulo 18 que cuando nacemos, nacemos cerca de Dios. Pero según Isaías capítulo 59, versículo 2, cuando pecamos, somos separados de Dios. Cuando el pecado entra a nuestras vidas, somos separados de Dios. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 13, aprendíamos que podemos volver a estar cerca de Dios. Y estas son buenas noticias para tu vida. Podemos volver a estar cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Cuando estamos lejos de Dios, esto se produce por el pecado. Pero cuando el pecado es perdonado, cuando el pecado es removido, según Efesios capítulo 2, versículo 13, volvemos a estar hechos cercanos a Cristo. La pregunta para tu vida es, ¿estás tú cerca de Cristo o estás tú lejos de Cristo?
si tus pecados todavía no han sido perdonados, si Cristo todavía no vive en tu corazón, tristemente tú estás lejos de Cristo. Nota esto, hagamos un repaso rapidito. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 nos dice que el hombre nace cerca de Dios. Isaías 59, versículo 2 nos dice, pero que el pecado nos ha separado de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 13 dice que podemos volver a estar cerca. Ahora, viene la pregunta más importante para tu vida. ¿Qué debo hacer yo para estar cerca de Dios otra vez? Si yo estaba cerca de Dios cuando nací, pero el pecado me separó de Dios, ahora, ¿qué puedo hacer yo para estar cerca de Él? Supón que tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, averigüemos qué podemos hacer para volver a estar cerca de Dios y de esta manera estar salvos. Y tú y yo nos proponemos ir a tocar 100 puertas. Vamos a la primera puerta y tocamos, y sale una señora amable, feliz, contenta, y le decimos, señora, ¿qué cree usted que podemos hacer para ser salvos? Tal vez la señora nos diga, miren, muchachos, levanten las manos y pídanle a Jesús que venga a sus vidas y así serán salvos. Bueno, decimos nosotros, vamos a tocar la siguiente puerta. Llegamos a la siguiente puerta y tocamos, y nos sale un señor con aspecto de muy inteligente, de muy investigativo, y le decimos nosotros, ¿qué cree usted que podemos hacer nosotros para ser salvos? Y él nos dice, miren, lean toda la Biblia, aprendan todo lo que puedan de la Biblia, escudriñen la Biblia de día y de noche, así serán salvos por medio del conocimiento. Bueno, vamos a la tercera puerta y tocamos. Y nos sale un vecino bien cariñoso, nos da un abrazo y nos dice, muchachos, ustedes no tienen que hacer nada para ser salvos. Dios es amor y Dios los va a salvar. Seguimos tocando puerta por puerta y cada persona nos da un concepto diferente de cómo podemos ser salvos, hasta que terminamos confundidos. Así es en el mundo de hoy. Una persona te va a decir una cosa como tú puedes ser salvo, otra persona te va a decir otra cosa, una iglesia te va a decir una cosa, otra iglesia te va a decir otra cosa, pero tú ya sabes que por medio de la Escritura, la palabra de Dios es la autoridad que te puede hacer saber si tú eres salvo. Ese qué lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Yo podría decirte muchas cosas, mis conceptos, mis opiniones, pero ¿no crees tú que sería mejor que nosotros dijéramos, la palabra de Dios dice? La Biblia, la autoridad de Dios que está en la Biblia, dice. Para responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Entonces debemos pedir la opinión, el consejo, la autoridad del autor de la salvación, ¿no crees? Que es Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el juez. Él es el autor de todas las cosas. Entonces, Él me va a dar la mejor respuesta sobre cómo yo puedo ser salvo, sobre qué puedo hacer yo para ser salvo. Él le enseñó a los apóstoles. Entonces, Jesús y los apóstoles me pueden enseñar a mí qué debo hacer para ser salvo. Para preguntarle a Jesús qué debo hacer para ser salvo, debo ir a los libros llamados los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la obra de Jesús. Los evangelios son la enseñanza de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Todos los evangelios están comprimidos, están resumidos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, en donde el apóstol Pablo dice, además os declaro que el evangelio, él está predicando el evangelio que os he enseñado, el cual recibisteis, el cual si retenéis la palabra que os he enseñado sois salvos, porque primeramente os he enseñado que Jesús vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas.
porque Cristo murió y resucitó, Cristo resuelve los dos grandes problemas que tiene el hombre. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que tiene el hombre? El problema del pecado. El pecado nos está destruyendo. El pecado está destruyendo tu vida. El pecado está causando muchos males a este mundo. Y el segundo gran problema que el hombre no puede resolver por sí solo es el problema de la muerte. De la muerte por causa del pecado. Pero sabes una maravillosa noticia, que Jesús resuelve ese problema. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios me enseña que Jesús resuelve estos grandes problemas que yo tengo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo resuelve el problema del pecado, de la muerte que se produce por el pecado. ¿Cómo? Reconciliándonos con Dios. Volvernos a ser amigos de Dios. Volver a que seamos limpios como nacimos al principio. Y el Señor Jesucristo resuelve nuestro problema de la muerte. ¿Cómo? Porque como Él resucitó, tú y yo seremos también inmortales. Tú y yo tenemos la esperanza de que viviremos un día en la presencia de Dios para siempre, unidos todos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, se comprime todo lo que tú necesitas: resolver el problema de tu pecado y resolver el problema de la muerte que vamos a tener que enfrentar. Repasemos entonces lo que Jesús puede decirnos en los evangelios sobre qué debo hacer para ser salvo. Recuerda que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, si le preguntamos a Jesús ¿qué debo hacer para ser salvo?, Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice el Señor Jesucristo: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, la respuesta de Jesús: Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, si le preguntáramos a Jesús: Jesús, ¿qué debo hacer para yo ser salvo?, Jesús nos responde en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira bien, no dice el que cree será salvo y después se puede bautizar. No, el orden es muy importante. Jesús con su divina boca, Jesús con sus divinas palabras dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas son las palabras de Jesús. Recuerda que está hablando el autor de la salvación. Recuerda que está hablando el que murió para que tú y yo seamos salvos. Y si le preguntamos a Jesús: Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo?, en Lucas capítulo 24, versículo 46, Jesús respondería que así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados, empezando desde Jerusalén a todas las naciones. Arrepentimiento y perdón de los pecados. Jesús dijo entonces que para ser salvo hay que creer y ser bautizado. Son las palabras de Jesús. Recuerda que no es mi opinión. Recuerda que no es tu opinión lo que va a importar en el día del juicio. No es la opinión o tradiciones de otras personas. Es lo que Jesús diga. Ahora, ¿por qué no le preguntamos a los apóstoles qué debemos hacer para ser salvos? ¿Será que los apóstoles tenían otra